Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a sumergirnos en una de las fronteras más dinámicas de la neurología, el tratamiento de las cefaleas primarias. A pesar de todos los avances que hemos visto, la migraña sigue siendo un verdadero desafío para millones de personas. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos modular directamente las vías del dolor sin necesidad de fármacos o cirugía? Justamente de eso hablaremos. Vamos a explorar cómo la neuromodulación no invasiva está cambiando las reglas del juego, ofreciendo alternativas que son seguras, efectivas y que buscan restaurar la función y, por supuesto, aliviar el dolor. Para organizar nuestra revisión, esta es la agenda que seguiremos. Primero, daremos un poco de contexto sobre la evolución de estas tecnologías. Después, vamos a analizar de forma sistemática los dispositivos que ya están aprobados por la FDA y los agruparemos por su blanco neuronal. Primero, la estimulación del nervio trigémino, luego, la modulación magnética y vagal, y finalmente, los abordajes más recientes, el remoto y el combinado. También echaremos un vistazo a las técnicas que vienen en camino, su aplicación en comorbilidades clave, y para cerrar, vamos a destilar las conclusiones más importantes para nuestra práctica clínica. La neuromodulación terapéutica ha recorrido un camino larguísimo desde que empezó allá por los años 60. Las primeras técnicas, como la estimulación del nervio occipital o incluso la estimulación cerebral profunda, pues sí, eran prometedoras, pero presentaban tasas de complicaciones que hoy consideraríamos inaceptables, y eso limitó mucho su uso. Por suerte, el paradigma ha cambiado por completo. Hoy nos hemos movido hacia dispositivos no invasivos que son seguros, muy bien tolerados y eficaces, ya sea como alternativas o como terapias complementarias al tratamiento farmacológico estándar. Empecemos entonces con los dispositivos que se enfocan en un actor central en la fisiopatología de la migraña, el nervio trigémino. Estos aparatos lo que hacen es utilizar la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea, la que conocemos como TENS, para modular la actividad de sus ramas más superficiales. El primer dispositivo en esta categoría, y quizá el más conocido, es el estimulador externo del nervio trigémino, o ETNS, comercialmente conocido como Cefali. Su funcionamiento es sencillo. A través de un electrodo que se adhiere en la frente, el dispositivo envía pulsos eléctricos de forma muy precisa a las ramas supraorbitaria y supratroclear, que son parte de la división oftálmica del trigémino. Y aquí es donde se pone fascinante, porque su mecanismo de acción es dual. Si bien la estimulación es claramente periférica, estudios con resonancia magnética funcional han demostrado que su uso preventivo ejerce efectos a nivel central. Lo que hace es modular la actividad del córtex cingulado anterior, una región crítica en el procesamiento del dolor. Así que no solo desensibiliza la periferia, sino que también modula la percepción central del dolor. Ahora, la evidencia que respalda su uso como preventivo se consolidó a partir de un estudio pivotal, el estudio PREMIS. Este fue un ensayo clínico aleatorizado y controlado con un dispositivo de simulación, o sham. Y el resultado clave fue contundente. La tasa de respondedores del 50%, es decir, pacientes que redujeron sus días de migraña a la mitad, fue significativamente mayor en el grupo de tratamiento activo. Estamos hablando de un 38.1% frente a solo un 12.1% en el grupo sham. Clínicamente esto es muy relevante. Significa que por cada 3 pacientes que tratamos, al menos uno va a experimentar una reducción sustancial en la frecuencia de sus migrañas. Un argumento muy potente para considerarlo. Pero no solo sirve para prevenir. Pasando a la terapia de rescate o en agudo, el uso del dispositivo para el ataque de migraña ya iniciado fue validado por otro estudio muy riguroso, el estudio ACME, que también fue doble ciego, aleatorizado y controlado con simulación. En el estudio ACME, el punto final primario demostró una reducción del dolor del 59% a los 60 minutos en el grupo de tratamiento real, comparado con un 30% en el grupo sham. La diferencia, con un valor de P menor a 0.0001, confirma una eficacia en agudo que es estadísticamente muy robusta. Muy bien. Ahora, más allá de la estimulación eléctrica directa, existen otras modalidades. Las siguientes 2 categorías de dispositivos que vamos a revisar utilizan por un lado la estimulación magnética transcraneal y por otro la estimulación del nervio vago. Sus blancos son distintos: la excitabilidad cortical y el sistema nervioso autónomo. En esta categoría tenemos, por un lado, la estimulación magnética transcraneal de pulso único, o STMS, y por el otro, el estimulador no invasivo del nervio vago, o NVNS. Como vamos a ver, sus mecanismos y sus blancos de acción son fundamentalmente distintos. El STMS se aplica en la región occipital. Su teoría de acción se centra en interrumpir la depresión cortical propagada.
esa famosa onda de despolarización neuronal que subyace al aura migrañosa. Además, parece que modula los circuitos GABAérgicos. La evidencia de su eficacia preventiva viene del estudio observacional prospectivo SPOSE, que demostró una reducción media de 2.75 días de cefalea. Por su parte, el NBNS, o Gamma Core, estimula la rama cervical del nervio vago. Su mecanismo de acción es bastante complejo. Se cree que implica la modulación autonómica y la alteración de la neurotransmisión nociceptiva a nivel trigeminovascular. Esta complejidad se traduce en un espectro muy amplio de aprobaciones por la FDA, tanto para tratamiento agudo como preventivo de migraña y también de cefalea en racimos. Todo esto respaldado por una batería de estudios como PRESTO, Premium, ACT1 y PREVA. Ahora entramos a las dos tecnologías más recientes que emplean enfoques realmente novedosos. Una de ellas estimula nervios que están lejos de la cabeza para activar vías inhibitorias endógenas del dolor, y la otra combina la estimulación de múltiples blancos neuronales en el cráneo al mismo tiempo. Aquí los tenemos. A la izquierda, el dispositivo de neuromodulación eléctrica remota, o REN, conocido como Nerivio. Y a la derecha, el de neuroestimulación externa concurrente occipital y trigeminal, o ECO-TNS, llamado Relivion. El dispositivo REN, Nerivio, se basa en un mecanismo endógeno conocido como modulación condicionada del dolor. La idea es que un estímulo en una parte del cuerpo puede inhibir el dolor en otra. Al estimular nervios del brazo, se induce un efecto analgésico que se origina en el tallo cerebral. Los datos de su ensayo pivotal son bastante buenos. Un 66.7% de los participantes lograron una reducción del dolor, frente a un 38.8% en el grupo de simulación. El ECO-TNS, o Relivion, adopta una estrategia completamente distinta, estimulación múltiple y simultánea. Aborda ramas tanto trigeminales como del nervio occipital mayor. El objetivo aquí es lograr una modulación mucho más completa del complejo trigemino-cervical. Su estudio de validación mostró una reducción de la severidad del dolor a la hora de tratamiento del 53% en el grupo activo, contra solo un 10% en el grupo sham, una diferencia muy significativa. Pero la innovación no se detiene aquí, claro que no. Existen varias técnicas que ya están en fases de investigación y que prometen ampliar todavía más nuestro arsenal terapéutico. Además, hay un interés creciente en aplicar estos dispositivos al manejo de las comorbilidades que tan frecuentemente vemos en pacientes con migraña. Entre estas técnicas emergentes se encuentra la estimulación transcraneal por corriente directa, o TDCS, que busca modular la excitabilidad cortical de forma más sostenida. También la estimulación por oscilación cinética, o KOS, que se aplica en la cavidad nasal para un efecto rápido. Y la estimulación auricular del nervio vago, la AD-DNS, que se perfila como una alternativa menos invasiva para modular la vía vagal. Y este es un punto crucial para la clínica diaria, el vínculo entre migraña y depresión. Sabemos que los pacientes con migraña crónica tienen un riesgo de 2 a 4 veces mayor de desarrollar un trastorno depresivo mayor. Lo interesante es que dispositivos como el ECOT-NS y el NBNS ya están siendo investigados para tratar trastornos del ánimo, lo que nos ofrece la posibilidad de un abordaje terapéutico integral que podría, de verdad, transformar el manejo de pacientes con esta doble carga patológica. Muy bien, habiendo revisado todo este panorama de tecnologías, es momento de sintetizar la información y, lo más importante, traducirla en mensajes prácticos para nuestra consulta diaria. Esta tabla nos ofrece una comparación directa y muy útil de los dispositivos que hemos discutido. Al contrastar su blanco neuronal, el mecanismo de acción propuesto y sus indicaciones principales, podemos ver con toda claridad los diferenciadores clave. Esto es lo que nos va a guiar en la toma de decisiones clínicas, permitiendo una selección mucho más precisa y personalizada para cada paciente. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Los mensajes clave para llevar a la práctica son estos 4. Primero, la neuromodulación no invasiva es una modalidad terapéutica segura, eficaz y bien tolerada que debe formar parte de nuestro arsenal. Segundo, la selección del dispositivo debe ser individualizada, siempre basándose en el fenotipo de la cefalea y las comorbilidades del paciente. Tercero, la evidencia que la respalda es sólida, tanto para uso agudo como preventivo. Y finalmente, un punto práctico. Tenemos que ser conscientes de que las barreras de acceso como el costo y la cobertura de los seguros siguen siendo un desafío importante para que su uso se generalice. Esta revisión se basó en las referencias que se muestran ahora en pantalla, con un enfoque principal en la excelente actualización publicada en Current Pain and Headache Reports. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.